La unidad de riego hidropónico explotó con el entusiasmo de un pulpo adicto a la cafeína que descubre una máquina de café expreso. El agua o lo que fuera que los Svari usaban para su flora cristalina se rociaba en todas direcciones, empapando a la elegante mujer alienígena que estaba parada en el medio de su módulo de jardín, con los brazos levantados en un gesto que solo podía describirse como rendición cósmica. Garrett Walls escuchó la conmoción a través de la delgada pared divisoria que separaba sus unidades de hábitat. 3 años de ingeniería de combate en los conflictos de Kepler lo habían entrenado para responder a sonidos inusuales con acción inmediata, lo que explicaba por qué ya estaba agarrando su caja de herramientas antes de que su cerebro se pusiera al día para informarle que ya no era un soldado, solo un viudo de 43 años que trabajaba como especialista en reparaciones en la colonia Vesca. ¿Todo bien por allá?, preguntó a través del panel de comunicación de la partición, con la cuidadosa neutralidad de quien había aprendido a acercarse a los vecinos extranjeros con cautela diplomática. La respuesta fue una retahíla de sílabas Svari que su traductor interpretó como algo entre una maldición y una oración, seguida de: el sistema de distribución de agua ha alcanzado una independencia catastrófica. Garrett se encontró sonriendo a su pesar. Su vecina, Tesalí Viridara, según el registro de la colonia, tenía un don para las frases dramáticas. Llevaba 8 meses viviendo junto a su unidad, intercambiando solo amables asentimientos en el pasillo y comentarios ocasionales sobre la calidad del aire reciclado. Ella era Svari. Su piel, ese distintivo verde dorado que parecía absorber la luz y liberarla como un sutil brillo. Su cabello, sí, cabello, era la palabra correcta. Caía en densos mechones verdes adornados con pequeñas cuentas de ámbar que tintineaban suavemente al moverse. Había notado su belleza como se observa un amanecer, con apreciación, pero sin intención. «Espera», dijo, mientras se dirigía al pasillo de acceso que conectaba sus unidades. «Ya estoy recuperando la conciencia». La escena que lo recibió al entrar en su módulo de jardín fue magníficamente caótica. Tesalí estaba de pie en el centro de lo que una vez fue un ordenado arreglo de plantas luminiscentes, ahora transformado en un pequeño pantano. Su armadura plateada y verde azulado, ceremonial, supuso, o quizás ropa formal, estaba completamente empapada, adherida a su cuerpo de tal manera que Garrett centró inmediatamente su atención en el equipo defectuoso. «La junta de acoplamiento falló», dijo, arrodillado junto al centro de riego. Sus manos se movían con falta de práctica, la memoria muscular se impuso mientras su mente catalogaba los daños. Degradación estándar. Estos sistemas de distribución de colonias fueron diseñados para la flora humana. El contenido mineral del alimento para plantas Selby corroe los sellos el doble de rápido. Desailly lo observó trabajar, sus luminosos ojos azules siguiendo sus movimientos. En los Svari, el color de los ojos indicaba el estado emocional, aunque Garrett nunca había aprendido a leer los matices. Sus ojos eran del azul profundo de un océano en calma, pero con destellos de algo más brillante bajo la superficie. «¿Entiendes estos mecanismos?», dijo que no era exactamente una pregunta. 12 años como ingeniero de combate antes de venir aquí. Lo arregló todo, desde procesos atmosféricos hasta unidades sanitarias, bajo fuego enemigo. Localizó el sello defectuoso, lo extrajo y examinó los daños. «Puedo manejar esto con los ojos cerrados. Tu experiencia es tranquilizadora». Hizo una pausa, y él pudo oír a su traductor procesando y seleccionando palabras. «He intentado reparar esta unidad yo mismo en 6 ocasiones. Cada intento resultó en fallos cada vez más espectaculares». Levantó la vista y captó su expresión, una mezcla de frustración y algo que podría haber sido vergüenza. Los Svari no mostraban emociones como los humanos, pero 8 meses de interacción en el pasillo le habían enseñado a reconocer ciertos patrones. «Algunas cosas son más fáciles con 2 personas», dijo, volviendo a su trabajo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera considerarlas, y en el silencio que siguió, oyó a Tesalí emitir un sonido que su traductor interpretó como una fuerte inhalación. Cuando ella habló,
Su voz había cambiado. Más abajo, con un tono que su equipo se esforzaba por interpretar. No he tenido una pareja masculina en 2 años, dijo. Las manos de Garrett se congelaron en el acoplamiento de riego. Su cerebro realizó varios cálculos simultáneamente. El significado literal de sus palabras, el posible contexto cultural, la probabilidad de que su traductor hubiera fallado y la creciente certeza de que su rostro estaba adquiriendo aproximadamente el color de un atardecer marciano. Comencé, los ojos se habían vuelto de un turquesa brillante, lo que sospechaba que indicaba una mortificación aguda. Me refería a las reparaciones, a la ayuda con el mantenimiento doméstico. Mi excompañero se ocupaba de estos asuntos antes de nuestra separación. Las palabras que mi traductor sugirió formular eran culturalmente apropiadas para solicitar ayuda continua, pero percibo por su coloración que esto era incorrecto. Culturalmente apropiado, Garrett repitió con voz estrangulada. El algoritmo indicó que los humanos responden positivamente a las expresiones de necesidad combinadas con especificidad temporal. Ahora sus arcillos hacían clic rápidamente y las cuentas de ámbar producían un sonido como una lluvia nerviosa. He recibido claramente una programación cultural defectuosa. Garrett hizo algo que no había hecho en 3 años. No desde el funeral de María. No desde que decidió que la risa era un lujo que ya no podía permitirse. Él se rió. No fue una risita educada ni un reconocimiento diplomático del humor, sino un genuino ladrido de sorpresa y diversión que pareció surgir de algún lugar profundo de su pecho, donde había pensado que solo residía el dolor. Tesalia lo miró fijamente, sus ojos recorriendo varios colores en rápida sucesión. ¿Esto es una burla? No. Logró decir, recuperando el aliento. No, es solo que probablemente sea la introducción más accidental y memorable que he recibido. Y una vez tuve un oficial superior que se presentó cayendo de un avión directamente sobre mi posición. Ella inclinó la cabeza, un gesto que él llegó a reconocer como contemplación de Selvari. A vuestra especie le parecen divertidas las declaraciones accidentales. La honestidad nos parece refrescante, incluso cuando no es intencional. Terminó de asegurar el nuevo sello y activó el sistema. La unidad de riego cobró vida, distribuyendo agua a través del jardín en arroyos suaves y controlados. Debería mantenerse así al menos durante 6 meses. Puedo mostrarte cómo reemplazar los sellos tú mismo si lo deseas. Eso sería. Ella hizo una pausa y él observó a su traductor pasar por las opciones. Aceptable. Apreciado. Bienvenido. Otra pausa. No estoy seguro de que término humano transmite el grado apropiado de gratitud sin implicar interés romántico, dada mi catástrofe lingüística anterior. Gracias, por lo general funciona, dijo Garrett, poniéndose de pie y limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. Y por si sirve de algo, hace 3 años que no tengo pareja. Mi esposa falleció. Cáncer. El tipo que se propaga demasiado rápido como para que los sistemas médicos locales puedan detectarlo. No estaba seguro de por qué le dijo eso. No había compartido esa información con nadie de la colonia, prefiriendo existir en el cómodo anonimato del dolor. Pero algo en su confesión accidental, su evidente vergüenza, sus ojos que no podían ocultar lo que sentía, hizo que la honestidad pareciera ser la única respuesta apropiada. Los ojos de Thessaly se profundizaron a un violeta intenso que él interpretó instintivamente como tristeza. Estoy de luto contigo, dijo, y esa simple frase tuvo más peso que todas las elaboradas condolencias que había recibido en el funeral de María. Traeré sellos de repuesto mañana, dijo, retirándose hacia el corredor de acceso antes de que el momento se volviera demasiado pesado. Y tal vez un poco de ese café Taran que probablemente odias. Nunca he probado el café tostado, gritó ella mientras él estaba detrás de él. Entonces te espera un regalo o una sorpresa, posiblemente ambas cosas. No vio su expresión cuando se fue, pero oyó el suave clic de sus arcillos, un sonido que su traductor, quizás finalmente acertando, interpretó como una risa silenciosa. A la mañana siguiente,
Garrett estaba afuera de su unidad con un recipiente térmico con café y un kit de reparación. Sintiéndose como un adolescente en su primera cita, en lugar de un veterano de mediana edad entregando suministros de mantenimiento, presionó la solicitud de entrada 3 veces antes de que ella respondiera. Cada prensa acompañada de un monólogo interno que cuestionaba su cordura. Tesalia apareció en la puerta, vistiendo lo que ahora reconoció como su atuendo informal, una prenda fluida que cambiaba de color con sus movimientos, menos blindada que antes, pero no menos elegante. Sus zarcillos estaban dispuestos en un patrón elaborado que exponía más de su rostro de lo que había visto anteriormente. «Has regresado», dijo, y algo en su tono sugirió que esperaba lo contrario. «Prometí que lo haría». Levantó el contenedor térmico. Advertencia. La mayoría de los extraterrestres encuentran que el café sabe a ansiedad líquida mezclada con arrepentimiento. Los humanos consideran esto una característica, no un error. Ella aceptó el recipiente, lo examinó con la cuidadosa atención de un científico que estudia un espécimen desconocido y tomó un sorbo con cautela. Sus ojos brillaron en una rápida secuencia. Ámbar, naranja, oro brillante, antes de fijarse en un verde profundo que, según su limitado conocimiento, indicaba una agradable sorpresa. «Es agresivo», dijo, «pero no desagradable. Me recuerda a Celus, una bebida ceremonial de mi mundo natal. Lo consumimos antes de la batalla para agudizar nuestra concentración. Los humanos lo beben todas las mañanas solo para lograr una funcionalidad básica. Su especie es notablemente resistente o notablemente dependiente de los estimulantes. El jurado aún no ha emitido su dictamen». Compartieron café en el balcón de su jardín mientras él le explicaba el programa de mantenimiento de los sistemas de riego. Ella hizo preguntas inteligentes y precisas que revelaban una mente científica obligada por las circunstancias a afrontar desafíos domésticos que no había sido entrenada para manejar. Se enteró de que ella había sido investigadora botánica en el mundo natal de los Esbari, especializada en la adaptación de la flora cristalina. Su puesto aquí era una misión diplomática, parte de los esfuerzos de integración en curso entre sus especies. ¿Y tu separación?, preguntó inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta cuando sus ojos se dirigieron a ese violeta profundo. Los vínculos vitales de Salvari son tanto políticos como personales, dijo en voz baja. La familia de mi excompañero se opuso al programa de integración. Cuando acepté este puesto, él eligió la posición de su familia por encima de nuestro vínculo. La disolución fue muy polémica. Lo lamento. No debería haber preguntado. Compartiste tu pérdida. La reciprocidad parecía apropiada. Ella lo miró directamente. Sus ojos se posaron en ese azul océano que él comenzaba a reconocer como su estado neutral. Salvari no discute estos asuntos fácilmente. En nuestra cultura, los vínculos fallidos conllevan vergüenza. Sin embargo, contigo, las palabras surgieron sin resistencia. Quizás porque soy demasiado ajeno para juzgarte según tus propios estándares. Quizás, o quizás porque llevas heridas similares. Ella dejó su taza de café. Ella había terminado todo el recipiente, lo que le sorprendió. ¿Volverás mañana si quieres? Quiero que lo hagas. Sus ojos brillaron brevemente en oro por el café y la conversación. Entonces estaré aquí. Así comenzó un ritual que transformaría la vida de ambos. Cada mañana Garrett llegaba con café, y finalmente, Thessaly contribuía con Selveris, que sabía como si alguien hubiera destilado luz de luna y la hubiera mezclado con algo que hacía que sus neuronas se activaran en patrones que nunca antes habían intentado. Hablaron de todo y de nada. Sus años en el cuerpo de ingenieros, su investigación sobre la conciencia de las plantas, las peculiaridades de la vida en las colonias, las formas en que el dolor abría canales en el alma que nunca se llenaban del todo. Sus conversaciones comenzaron a extenderse más allá del café de la mañana. La ayudó a instalar una filtración mejorada para sus plantas. Ella le presentó la música de Salvari, que sonaba como matemáticas convirtiéndose en emociones. Se encontró esperando con una intensidad que el tiempo que pasarían juntos lo asustaba.
3 semanas después de iniciar su amistad, Tesalia lo invitó a compartir una cena. Deseo preparar una comida tradicional Salvari, dijo, pero necesito un compañero de cena para determinar si se traduce al paladar humano. Usándome como sujeto de prueba. Un movimiento audaz. Su especie consumió productos lácteos fermentados y crecimientos de hongos durante milenios. Su tolerancia hacia la experimentación culinaria parece bien establecida. Buen punto. Acepto su invitación y dejo mi responsabilidad. La comida fue extraordinaria. Sabores que bailaban entre lo familiar y lo extraño. Texturas que desafiaron y deleitaron. Comieron en su balcón. La puesta de sol artificial de la colonia pintó la cúpula del hábitat en tonos ámbar y rosa en algún momento durante el tercer curso. Sus manos se tocaron a través de la mesa. Un accidente, se dijo a sí mismo, aunque ninguno de los dos se apartó. Garrett, dijo ella, y su nombre sonó diferente en su voz. Las sílabas adquirieron un nuevo peso. Me encuentro a mí mismo. Se detuvo, su traductor hizo clic en las opciones, anticipando estos momentos más de lo que debería, más de lo que es prudente. Tesalia, me dirás que esto no es aconsejable, que nuestras especies son demasiado diferentes, que aún lamentas la pérdida de tu compañero y que yo aún cargo con la vergüenza de mi disolución. Estas son ciertas afirmaciones, pero no cambian lo que siento cuando entras en este espacio. La miró de verdad, como había estado evitando desde aquel primer día, cuando sus palabras accidentales le habían abierto una grieta. Sus ojos volvieron a ser de ese dorado brillante, y por fin comprendió lo que significaba ese color. Mi traductor dice que los ojos dorados indican felicidad, dijo con cautela. Tu traductor está simplificando demasiado. El oro indica otra pausa más larga esta vez. Invitación de apertura. Esperanza de reciprocidad. No sé cómo hacer esto, admitió. Creí que había terminado. Pensé que parte de mi vida terminó con María y tu extraterrestre. Voy a decir inesperado, pero sí, eso también. Sus zarcillos chasquearon suavemente. Entre mi gente, cuando surge atracción entre personas no adecuadas, hay una tradición, un periodo de distanciamiento deliberado, que permite que la razón se reafirme. Eso suena sensato. Ya lo he intentado. Cada día sin nuestras conversaciones matutinas se sentía como una pequeña muerte. Sus ojos se profundizaron a un color entre dorado y ámbar. No entiendo lo que a ti respecta, Garrett Walls. Antes de que pudiera responder, sonó el panel de acceso. La expresión de Tesalia cambió inmediatamente y el oro se transformó en plata pálida, un color que no había visto antes. Mi hija, dijo. No estaba previsto que llegara hasta el próximo ciclo. La puerta se abrió para revelar a una hembra Salvari más joven, con sus zarcillos cortados en lo que Garrett sospechó que era un estilo deliberadamente rebelde. Sus ojos ya ardían de sospecha mientras se fijaban en él. Madre, dijo, y la palabra contenía suficiente subtexto para llenar una base de datos diplomática. Tienes compañía, Senna. Él es Garrett Walls, nuestro vecino. Nos ha estado ayudando con el mantenimiento del hábitat. La mirada de Senna recorrió la íntima disposición de la cena, los vasos medio vacíos, la proximidad de sus posiciones sentadas. Mantenimiento, repitió rotundamente. Así lo llaman los humanos. Senna, han pasado 2 años desde la disolución de mi padre y ahora compartes comidas con un humano. Su voz se quebró con algo áspero. Su familia tenía razón acerca de ti. Esto es exactamente lo que predijeron. Garrett se puso de pie y se dirigió hacia la salida. Debería irme. Asuntos familiares. Sí, dijo Senna bruscamente. Debería. Miró a Tesalia, vio el conflicto en sus ojos plateados, el color que ahora reconoció como angustia, y asintió una vez. Mañana, dijo en voz baja. Si quieres. Quiero, dijo ella apenas audible. Pero mañana, repitió, y se fue antes de que la mirada de Senna pudiera quemar la buena voluntad que quedaba en la habitación. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de resistencia.
La llegada de Senna había congelado el calor que se estaba desarrollando entre ellos, convirtiéndolo en algo frágil e incierto. Los cafés de la mañana continuaron, pero la hija de Tesal encontró motivos para interrumpir cada uno. Preguntas urgentes, crisis fabricadas, comentarios mordaces sobre la impropiedad de la fratonización de la Salvari humana. Ella tiene miedo de perderme, explicó Deseli durante un momento robado. Después de que su padre nos abandonó, me convertí en su base emocional. La posibilidad de que pueda formar un nuevo vínculo, especialmente con alguien tan diferente, amenaza todo lo que ha reconstruido. Puedo dar marcha atrás. Dale tiempo para adaptarse. Podrías, pero encuentro que no deseo que lo hagas. Sus ojos brillaron con un brillo dorado a pesar de su evidente agotamiento. Te has vuelto esencial para mi equilibrio. Garrett, eliminarte no restaurará la seguridad de Senna. Simplemente añadiría mi devastación a la de ella. Para complicar aún más las cosas, el administrador Vance Cormick, el oficial de enlace humano de la colonia, aparentemente había decidido que la existencia continua de Garrett era una afrenta personal. Cormick se había acercado a Garrett hace 6 meses con una propuesta comercial que involucraba informes de mantenimiento falsificados y recursos de la colonia redirigidos. La negativa de Garrett había sido enfática y descortés. Desde entonces, Cormick había hecho de su vida profesional una pesadilla cuidadosamente calibrada. Tu registro de tareas muestra patrones irregulares, Walls, dijo Cormick, apareciendo en el taller de Garrett con la untuosa satisfacción de alguien que tiene cartas que pretende jugar mal. Mucho tiempo pasado en el sector residencial de Salvari. Esto se debe a que tienen sistemas ambientales inferiores que necesitan atención constante. Archívelo en soporte de integración y siga adelante. Se dice que has estado haciendo una relación particularmente amistosa con uno de ellos, el investigador botánico con estatus diplomático. Cormick se apoyó contra el banco de trabajo, invadiendo deliberadamente el espacio de Garrett. Algunas personas podrían pensar que estás comprometido, vendiendo secretos de la colonia a través de conversaciones de almohada. Las manos de Garrett se detuvieron en el componente que estaba reparando. Algunas personas deberían tener cuidado con las acusaciones que hacen sin pruebas. Se pueden conseguir pruebas, Walls. La documentación es notablemente flexible cuando está motivada adecuadamente. Cormick sonrió, una expresión que le recordó a Garrett a los depredadores evaluando a sus presas heridas. Ayúdame con mi problema de logística y tu vida personal seguirá siendo tuya. Si se niega, le citaré por violaciones de seguridad antes de que termine la semana. Sal de mi taller, Cormick. Piénsalo. Pero no lo pienses demasiado. La amenaza se cernía sobre Garrett como una nube tóxica. No se lo mencionó a Tesalia. Ya tenía bastante con lidiar con la hostilidad de Senna, pero el estrés lo agotaba, afilando bordes que habían comenzado a suavizarse. Luego llegó el mensaje de la ex compañera de Tesal. Corpt Dalmar llegó en el transporte colonial con la confianza de alguien que esperaba que el universo se reorganizara en función de sus preferencias. Él era todo lo que Garrett no era. Pura aristocracia Salvari, alta y elegante, con zarcillos que captaban la luz como cobre hilado. Solicitó una reunión con Tesalia a través de los canales diplomáticos oficiales, transformando lo que debería haber sido un asunto privado en un evento político. Él quiere que regrese con él, le dijo Tesalia a Garrett, con una voz tan plana que lo asustó. Su familia ha reconsiderado su postura sobre el programa de integración. Creen que mi experiencia sería valiosa en su nueva iniciativa. Una reconciliación restauraría mi posición, resolvería el desplazamiento de Senna y borraría la vergüenza de nuestra separación. ¿Qué quieres? Quiero. Se detuvo, sus ojos cambiando de color a una velocidad que él no podía interpretar. Quiero no tener que elegir entre la estabilidad de mi hija y mi propia felicidad. Quiero que Corb haya seguido siendo el compañero que creía que era, en lugar del cobarde que me abandonó. Quiero. Su voz se quebró. Quiero que me digas que me quede. Tesali, no puedo. Lo sé.
Eres demasiado honorable como para pedirme que sacrifique el bienestar de mi hija. Esta es una de las razones por las que... Se detuvo de nuevo bruscamente, y en el silencio, Garrett escuchó todas las palabras que ella no pudo pronunciar. ¿Todavía lo amas?, preguntó, sorprendiéndose con la franqueza de la pregunta. No sé si alguna vez lo hice. Nuestro vínculo era arreglado, político, esperado. Había afecto, compatibilidad, un propósito compartido. Pero esto, ella hizo un gesto. Entre ellos. Esto es algo que nunca he experimentado. Me aterra. ¿Terror bueno o terror malo? Sus ojos finalmente se posaron en ese oro brillante. De esos que me hacen sentir viva por primera vez en años. Antes de que pudiera responder, el panel de acceso sonó con el código de anulación de Senna. Entró y los encontró tan cerca que el espacio entre ellos soportaba su propio peso. Padre ha llegado, anunció Senna, con la mirada fija en Garrett con hostilidad manifiesta. Desea hablar contigo, madre, sin la humana. Senna, te lo ofrece todo. Tu posición restaurada. Nuestra familia reunida. La vergüenza borrada. La voz de Senna temblaba de desesperada esperanza. ¿Cómo puedes dudar? Garrett se dirigió a la salida. Me voy. Quédate, dijo Tesalí, y esa sola palabra tenía el peso de una decisión. Ambos, si Corpt desea hablar de nuestro futuro, puede hacerlo delante de las personas que se verán afectadas por él. Corpt entró con el ritmo teatral de alguien acostumbrado a hacer entradas. Su mirada recorrió la habitación, calculó las posiciones y despidió a Garrett con el desprecio casual de los privilegiados que se enfrentan a lo irrelevante. Teses, te ves bien. Este clima te sienta bien. Su traductor dio a sus palabras un tono cálido que sus ojos contradijeron. Veo que has conseguido un compañero humano. Garrett es mi amigo, dijo Tesalí, y mi vecino, y más de lo que merece saber. La postura defensiva. Los zarcillos de Corpt hicieron clic con lo que Garrett sospechó que era diversión. Mi familia tenía razón sobre tu adaptabilidad. Tu familia me alejó, Corpt. Igual que tú. Cometí un error. Lo reconozco. La política requería posturas que mi corazón no compartía. Pero las circunstancias han cambiado. El programa de integración ha resultado más exitoso de lo previsto. Mi familia ve ventajas donde antes veían amenazas. Se acercó, bajando la voz a algo que podría haber pasado por intimidad. Vuelve a casa, Tesalí. Restaura nuestro vínculo. Dale a Senna la base estable que necesita. Padre. La voz de Senna era baja, más joven de lo que era. Por favor. Tesalí miró a su hija, la esperanza y el miedo reflejados en sus ojos plateados, y Garrett observó un cambio fundamental en su expresión. Iba a aceptar. Él podía verlo. El sacrificio que se disponía a hacer por el bien de su hija. No, se oyó decir. Todos se giraron para mirarlo. Garrett no estaba seguro de haber tenido la intención de hablar. La palabra había surgido de algo más profundo que una elección consciente. Lo siento, continuó, pero no puedo quedarme aquí. Te veo aceptar una vida que no quieres porque todos creen saber lo que es mejor para ti. Miró a Corpt con la firmeza de quien ha evaluado a oponentes mucho más peligrosos. No viniste aquí porque de repente desarrollaste sentimientos. Viniste porque te diste cuenta de su valor después de haberlo desechado. Eso no es reconciliación. Eso es recuperación. Presumes mucho por una mecánica humana, dijo Corbett con frialdad. Ingeniera de combate, en realidad. Y sí, presumo. Presumo que una mujer con su inteligencia e integridad merece algo mejor que alguien que la abandonó cuando era políticamente inoportuna. Presumo que su hija merece ver a su madre valorada en lugar de adquirida. Y presumo, miró a Tesalí, dejándole finalmente ver lo que había estado tratando de ocultar. Presumo amarla, aunque no tenga derecho a hacerlo, aunque sea complicado, aterrador y casi con toda seguridad imposible. El silencio que siguió fue absoluto. ¿La amas?,
dijo Senna. Su voz apenas era un susurro. Una humana ama a mi madre. Sé cómo suena. Sé que no soy lo que nadie esperaba, pero he pasado 3 años pensando que ya no sentiría nada real. Y ella, señaló a Tessal con impotencia. Me hizo recordar lo que es desear el mañana. Los ojos de Thessaly habían adquirido un color que nunca antes había visto, algo entre dorado y plateado, con destellos violeta y ámbar entretejidos. Su traductora guardó silencio, pero su expresión lo decía todo. Esto es absurdo, balbuceó Corbette. Thessaly, seguro que no puedes preferir a este alienígena por encima de los tuyos, por encima del padre de tu hijo, por encima de todo lo que construimos juntos. Destruiste todo lo que construimos juntos hace 2 años. La voz de Corvital era firme. Sus colores se tornaron dorados, claros y brillantes. Y tienes razón. Garrett es alienígena. Proviene de una especie con vidas más cortas, biología diferente y marcos culturales incompatibles. Una relación con él es objetivamente desaconsejable. Se acercó para situarse junto a Garrett, tan cerca que sus zarcillos le rozaron el brazo. Pero de pie junto a él, me siento más yo misma que nunca en nuestro vínculo. Eso no es algo que esté dispuesta a ceder por conveniencia. De los reajustes políticos de tu familia. Madre, dijo Senna, con lágrimas visibles en sus ojos Svari, una manifestación poco común entre su especie. Lo elegirías a él antes que a mi padre. Thessaly se volvió hacia su hija con infinita dulzura. Me elijo a mí misma, Senna. Por primera vez en mi existencia, elijo mi propia felicidad. Y sí, esa elección lo involucra a él, pero más importante aún, implica negarme a regresar a una vida que me disminuyó. Tomó las manos de Senna entre las suyas. Siempre seré tu madre. Nada cambia eso. Pero no puedo enseñarte a valorarte si te demuestro que mi propio valor es negociable. Corv emitió un sonido de disgusto. Esta colonia te ha corrompido. Esta colonia me presentó a alguien que me pregunta qué quiero en lugar de decirme qué debo aceptar. Los ojos de Tessal brillaron con un brillo dorado. Deja Corbett. Regresa con tu familia y sus cálculos. Diles que su inversión fracasó. Ya no estoy disponible para ser adquirido. Por un momento, Garrett pensó que Corv podría discutir más. En cambio, el macho Salvari se irguió con orgulloso, se volvió hacia Senna y dijo, cuando el encaprichamiento de tu madre con este humano sea temporal, ya sabes dónde encontrarme. Se fue sin mirar atrás, sellando la puerta tras él con un suave siseo que, de alguna manera, sonó definitivo. En el silencio que siguió, Senna se quedó paralizada entre su madre y el futuro que esperaba. Garrett observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Ira, confusión, dolor, y debajo de todo, algo que podría haber sido una comprensión reticente. «¿De verdad lo amas?», le dijo a su madre. «Al humano. De verdad lo amo». Senna se volvió hacia Garrett con una expresión que le recordó los protocolos de evaluación antes de las misiones de combate. «Si la lastimas, descubriré vulnerabilidades anatómicas en los humanos que tu ciencia médica jamás ha imaginado». Una de lo entendió, dijo Garrett con gravedad y aprecio. «No me gustas», continuó Senna. «Eres extraña y confusa, y haces ruidos al respirar que perturban mis ciclos de sueño». «Es justo. Pero los ojos de mi madre son de oro cuando habla de ti». Yo no había visto ese color desde antes de que papá se fuera. Hizo una pausa, visiblemente luchando con sus siguientes palabras. «Así que intentaré tolerar tu presencia a modo de prueba con extensos periodos de revisión». «Acepto tus condiciones», dijo Garrett con solemnidad. Thessaly emitió un sonido que su traductor no logró imitar, algo entre una risa y un sollozo, y los abrazó a ambos en un abrazo que traspasó las fronteras de las especies, los protocolos sociales y probablemente varias convenciones diplomáticas. A la mañana siguiente, Cormick cumplió sus amenazas. Garrett llegó a su taller y se encontró con un equipo de seguridad esperando con documentación que alegaba informes de mantenimiento falsificados,
presunto robo de datos y contacto no autorizado con personal diplomático de Selvari. Los cargos eran ridículos, las pruebas claramente fabricadas, pero Cormick había ejecutado su venganza con precisión burocrática. «Tuviste tu oportunidad, Walls», dijo Cormick, sin molestarse en ocultar su satisfacción. «Debería haberte portado bien cuando te lo ofrecí». Garrett fue escoltado al sector administrativo, mientras su mente repasaba las opciones. Podría impugnar las pruebas, pero eso llevaría tiempo. Tiempo durante el cual su reputación sería destruida sistemáticamente. Podía liberarlo. La voz provenía de detrás de ellos. Desailly, con su atuendo diplomático, su armadura reluciente, sus ojos del color del espacio profundo con estrellas distantes. A su lado estaba Senna y, detrás de ambos, una delegación de oficiales Selvari que Garrett no reconoció. «Este es un asunto interno humano», comenzó Cormick. «Este hombre ha estado trabajando bajo mi autorización directa como parte de un programa de evaluación de integración». La voz de Desailly tenía el peso de una autoridad absoluta. «Sus actividades están documentadas en mis archivos diplomáticos. Cualquier cargo contra él debe ser resuelto a través del Consejo Administrativo Conjunto de Salvar Humanos». Ella sonrió y no había nada cálido en ello. «Creo que encontrarás ese proceso extenso». El rostro de Cormick cambió de color por varios tonos antes de adoptar un tono pálido enfermizo. «Esto es que no puedes». Además, uno de los funcionarios de Svari intervino. «Hemos recibido testimonios sobre sus intentos de coaccionar al personal de la colonia para que facilite irregularidades en la cadena de suministro. La investigación será exhaustiva». Él asintió al equipo de seguridad. «Es posible que desees consultar con representación legal». El cambio fue tan completo que Garrett se habría reído si su corazón no hubiera estado golpeando contra sus costillas. Observó cómo se llevaban a Cormick y procesó lo que acababa de suceder. «¿Cómo estuvo, Senna?» La expresión de Tesalia se suavizó mientras miraba a su hija. Descubrió archivos en la red de la colonia que prueban la corrupción de Cormick. Al parecer, su desconfianza hacia los humanos la hizo sospechar lo suficiente como para investigar a cualquiera que pudiera amenazar nuestra casa. Senna se encogió de hombros, intentando parecer indiferente pero sin éxito. «No confío en muchos humanos, pero he reconsiderado mi posición sobre un espécimen en particular». Garrett sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que no se había dado cuenta que había estado cargando. «Gracias a los dos. No te acostumbres a rescatar», advirtió Senna. «Esta fue una intervención única». «Anotado». Tesalia se acercó más. Sus ojos volvían a ser de un oro brillante. «Acompáñame a casa siempre». Caminaron juntos por los pasillos de la colonia, con Senna detrás con una exhibición teatral de desinterés que no engañó a nadie. Se había corrido la voz sobre el enfrentamiento. Los colonos, tanto humanos como Selvari, se detuvieron para observarlos pasar, mientras los susurros los seguían. «Están hablando de nosotros», observó Garrett. «Déjalos. Descubro que ya no me importan las apariencias apropiadas». La mano de Tesalia encontró la de él, sus dedos se entrelazaron con los de él en un gesto que, según le informó su traductor, tenía importantes implicaciones románticas en la cultura Selvari. «He pasado 2 años reconstruyéndome después de la disolución. Has pasado 3 años lamentando lo que perdiste. Tal vez sea hora de que ambos dejemos de escondernos y empecemos a vivir». Mugir. Llegaron al tabique que separaba sus unidades de hábitat. La misma pared delgada que primero transmitió su llamada de socorro sobre el sistema de irrigación que iniciaba todo este viaje imposible. «Quiero eliminarlo», Tesalia dijo el muro. «Todos. Las barreras físicas. Los emocionales. Las distancias cuidadosas que hemos mantenido para protegernos de la decepción». Sus ojos sostuvieron los de él. «Quiero despertar sabiendo que no estás solo al lado, sino presente. Quiero que Senna aprenda que la familia se puede elegir y también heredarse». Ella dejó de hacer clic en su traductor para repasar las opciones antes de aparentemente darse por vencida. «Te deseo, Garrett Walls»,
por complicado que se vuelva. Entonces la besó, algo que habían evitado cuidadosamente durante todos sus cafés de la mañana, sus cenas y sus conversaciones íntimas. Sus labios eran ligeramente más fríos que los de un humano y tenían una textura como de seda sobre acero. Y cuando ella emitía un sonido que su traductor no podía reproducir, él lo sentía resonar en su pecho. Por fin, dijo Senna desde algún lugar detrás de ellos. La tensión se estaba volviendo insoportable. Se separaron, ambos respirando con más dificultad de la que la biología exige estrictamente. Presentaré la solicitud de modificación a la administración de la colonia mañana, dijo Garrett. Eliminación de tabiques, integración de hábitat, cualquier trámite que necesiten. Y esta noche, creo que deberíamos cenar los tres y hablar sobre lo que viene a continuación. Los ojos de Tali recorrieron los colores que había aprendido a leer. Dorado para la alegría, toques de violeta para el dolor recordado, transformados en gratitud, ámbar para la esperanza y algo nuevo, algo profundo y firme que su traductor simplemente denominó amor. ¿Qué viene después? Ella repitió. Me encuentro ansioso por descubrirlo. La partición se cayó 3 días después. Una demolición física que Garrett insistió en realizar él mismo. Senna ayudando inesperadamente. Tesalia documentando el proceso con el rigor científico que aportó a todas sus investigaciones. Mamá, dijo Senna, mientras luchaba con una viga de soporte particularmente obstinada. Necesito que sepan que estoy ayudando con esta renovación bajo protesta. Tomado nota, dijo Tesalia, con sus ojos dorados por la diversión contenida, y todavía reservo mi juicio sobre el humano. También se tomó nota. Pero prepara un café aceptable y sus habilidades culinarias superan las tuyas. Y Senna hizo una pausa, algo cambió en su expresión. Él te hace feliz. Eso importa. Garrett miró a Tesalí y la encontró mirándolo con esa expresión que él estaba aprendiendo a leer tan fácilmente como su propio reflejo. Así es, asintió Tesalia. Es de enorme importancia. El último panel se desprendió, revelando un espacio ampliado que no era ni su hábitat ni el de ella, sino algo nuevo. El jardín de Tesal se fusionó con su taller, sus plantas cristalinas captaban la luz de sus conjuntos de ingeniería. 2 mundos que se combinan en un territorio compartido. Es extraño, observó Senna, pero de alguna manera funciona. Al igual que nosotros, dijo Garrett. Al igual que nosotros, Tesalia estuvo de acuerdo. Esa noche compartieron su primera comida en su nuevo espacio combinado. Deseli preparó platos de salvari mientras Garrett contribuyó con la receta de pasta de su madre, algo que Senna declaró sospechosamente rico en carbohidratos pero que aceptaba a regañadientes. Hablaron de todo y de nada. La conversación fluyó fácilmente como siempre entre ellos, ahora con la participación reticente de Senna agregando una armonía inesperada a su diálogo. Tengo una pregunta, como anunció Senna durante el postre. ¿Uno serio? Preguntar. Tesilio dijo, ¿cómo lo llamo? Ella hizo un gesto hacia Garrett. Claramente estás progresando hacia algún tipo de vínculo. ¿Existe un término humano para el hombre que se ha unido a mi madre a pesar de la incompatibilidad biológica y los obstáculos culturales? Garrett consideró la pregunta seriamente. Pareja. ¿Pareja? Parece que es demasiado joven. Tener pareja es probablemente prematuro. ¿Y Garrett? Tesalia sugirió. Los nombres tienen su propio significado. Senna lo probó. Garrett, entonces, de mala gana. Aceptable por ahora. Ella hizo una pausa. Aunque si alguna vez me das una razón, desarrollaré convenciones de nomenclatura alternativas, menos favorecedoras. Lo tendré en cuenta. Más tarde, después de que Senna se retiró a su sección de su espacio combinado, la única habitación que ella había insistido en que permaneciera distinta, Garrett y Tesalí estaban en el jardín, sus plantas brillando suavemente bajo la luz de la luna artificial programada en los sistemas ambientales de la colonia. Sabes que esto no será fácil, dijo. Solo la burocracia, los bonos humanos Salvari requieren la aprobación de 3 comités diferentes.
Ni siquiera hemos hablado de las complicaciones médicas y aún estamos descubriendo las diferencias culturales. Sé que su mano encontró la de él de nuevo, sus dedos entrelazados en ese gesto de afecto comprometido. Pero he pasado 2 años sola reconstruyéndome del dolor y la vergüenza. Has pasado 3. Me encuentro cansado de la soledad disfrazada de autosuficiencia. ¿Eso era lo que estabas haciendo? Disfrazando la soledad. Ambos lo éramos. Sus ojos sostenían su oro, firmes y seguros. Ese primer día, cuando mi matriz de traducción produjo esa desafortunada frase sobre no tener pareja masculina, me sentí mortificada porque revelaba una verdad que me había estado ocultando a mí misma. No se trata solo de ayuda doméstica, de soledad, de querer una conexión que me había convencido de que no necesitaba. No he tenido una pareja masculina en 2 años, citó Garrett, sonriendo a su pesar. Mi traductor me dice que aparentemente es material excelente para ligar con humanos. Tu traductor es defectuoso, dijo, pero ella también sonreía. Aunque no puedo discutir los resultados. La besó de nuevo, más suave esta vez, una promesa más que una declaración. Alrededor de ellos. Sus plantas pulsaban con bioluminiscencia. Su equipo zumbaba con potencial contenido, y en algún lugar de la colonia, un nuevo amanecer estaba comenzando, artificial, pero no menos hermoso por su construcción. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él preguntó. Ahora vivimos, dijo simplemente Tesalia, juntos de manera imperfecta, con todas las complicaciones, descubrimientos y argumentos que ello implica. Suena complicado. Todo lo que vale la pena tener. Lo es. Entonces estoy dentro, dijo. Lo que venga. Sus ojos brillaban con un tono dorado. Ese color de apertura, de invitación, de esperanza cumplida. Y en el espacio compartido que habían creado a partir de la separación. En la improbable casa construida a partir de mundos diferentes, comenzaron a escribir el siguiente capítulo de una historia que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. La partición había desaparecido. La distancia había desaparecido. Lo que quedó fue la posibilidad. Extraño y hermoso y absolutamente vale la pena luchar por ello. 1 año después, Garrett recordaría ese sistema de irrigación explosivo como el mayor fallo en la historia de la colonia. No porque hubiera sido dramático o peligroso, sino porque había roto algo dentro de ambos. Una barrera más sólida que cualquier muro, más persistente que cualquier división cultural. Había roto la esperanza, y de la esperanza contra todo pronóstico había nacido el amor. Es extraño, diría Senna, pero de alguna manera funciona. Al igual que nosotros, ellos estarían de acuerdo. Como una familia. El fin.